Víctor! Vicky! Ella! Hola amigos y amigas de Mundo Deseo, estoy aquí con Sergio de la Puente, el compositor que ya conocéis, y compositor y cineasta, y con el director de la película Leuven, de la que vamos a hablar, que es Benzi Kostov, que es cineasta. Habéis visto el trailer, es una película muy pequeñita, pero de emociones muy grandes. Es decir, es una película muy tuetánica, muy mínima. Es un minimalismo muy maximalista, ¿vale? Que a partir de con muy pocos recursos y muy pocas palabras y muy pocos esto se consigue proyectar muchas cosas, además en una circunstancia peculiar, porque es película búlgara, que es, si no recuerdo, si no me corregirá Benchi, es la primera película que trata de una manera abierta la temática homosexual en Bulgaria, que es un país europeo. Lo cual parece un poco extraño que sea la primera. Sergio, empezamos contigo. La pregunta clave, la esencial, lo que todo Dios quiere saber. ¿Por qué la película necesitaba música? No tu música, sino música en general. Música, pues sobre todo una cosa que has dicho, que es de pocas palabras. Entonces, como siempre decimos, allá donde no llegan las palabras, tiene que haber música, pero realmente porque hay mucho contenido en la película, mucho que no se habla ni se explica, pero y mucha individualidad también y temática que la música era necesaria por eso, sobre todo, por lo que tú has dicho, por el personaje y por lo poco que se cuenta con las palabras. Yo creo que la música de esta película es un diálogo más con el resto de los personajes, con la historia en sí. Creo que marca un código, ¿sabes? En la propia película, casi desde el principio. La primera música que suena, de hecho, ni siquiera es la de Sergio, es una música diegética que suena de una banda muy desafinada, de un funeral, ¿no? Que es como una cosa muy típica de ahí, ¿no? A la hora de tanto los entierros como las bodas están como muy acompañadas de esa música militar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho cómo la música además entra sin imponerse, sino que poco a poco tiene una manera de escalar. Entra de una forma muy documental, como diciendo, estamos aquí, este es el espacio, este es el pueblo, y poco a poco, a medida que de forma visual entra el código de la poesía en la película, también entra la música acompañando, ¿no? Y escribiendo junto con el resto de palabras, ¿no? Y de diálogos. Y para mí eso es como interesante, ¿no? Luego discutiremos, porque yo no estoy de acuerdo contigo que la música acompañe, a la música se inyecta. O sea, pero de eso hablaremos luego. Benzi, tengo que hacerte una pregunta que me parece que es interesantísima a todos los directores. Hay dos opciones, o sea, o A o B. Tendrás que elegir. Opción A. Benzi hace una película, la película que quiere hacer, y cuando la acaba de hacer dice, hostia, le falta algo. O sea, no la he hecho bien. Tengo que... música, ven a acabar de completarla, ¿vale? Opción A, es decir, no lo he hecho lo suficientemente bien, no se ha explicado lo suficientemente bien, o los actores no se han expresado lo suficientemente bien como para que hagan el refuerzo de la música para acabar la película. Opción plan B. Tú tienes la película en la mente antes incluso de rodar, el guión y tal y cual, y tú sabes que hay cosas que tendrás que delegar en la música, y digo, bueno, me reservo a eso cuando llegue el momento de la postproducción, sé que lo complementaré con la música del mismo modo que complementarás con el etaloraje, el color, la dramaturgia, tal y cual. ¿A o B? Pero por supuesto que B. Por supuesto que B, porque es más... Perdona, tú sabes que no siempre es así, ¿eh? No, Sí, por pero en mi eso, caso no, sí. pero Espera,
pero en mi caso desde luego que sí que es así, porque es más, Sergio estuvo componiendo antes del rodaje, porque yo le pedí que para los ensayos ya trabajáramos, yo trabajo mucho en la sala de ensayos con los actores y escribo mucho desde ahí también, y más en esta película donde trabajé con actores profesionales mezclados con no profesionales, entonces muchas de las cosas se crearon ahí. Y Sergio, me acuerdo que estuvo haciendo música antes del rodaje para la película, ¿no, Sergio? Sí, sí, además que fue una cosa, a ver, yo tengo que decir de Benzi que cuida muchísimo la actuación. Siempre además viene del mundo del teatro y cuida mucho ese previo, como digo, hace los deberes bien, o sea, se prepara el examen bien, que se pone, como hay algunos que nos ponemos música de fondo antiguamente, yo cuando estudiaba era bueno, no era buen estudiante, perdón, pero cuando hacía ese tipo de, Vencia hacía ese tipo de cosas, me pedía música y es verdad que yo estuve muy ligado al proyecto desde principio, desde cuando él estaba escribiendo guión. O sea, Sí. ya había trabajado con él en un cortometraje, en un documental, en varias cositas y somos grandes amigos. Entonces yo ya estaba de hacía tiempo, sabía la película, el guión, tal, y sí le mandé música y había muchas cosas que teníamos claras, ¿sabes, Conrado? Sobre todo... empezaba con una banda en un pueblo y teníamos que decir, bueno, pensábamos que la película se desarrolla en Balcanes, se desarrolla ese toque gitano, porque el clarinete además es lo que le da el rollo gitano. No te hablo de en plan despectivo, como ahora hay que tener aquí cuidado de todo, no, pero te digo, tenía que tener ese rollo balcánico. Y sí lo que tuvimos claro, que además, eso lo puedo decir, que aunque Benzi me diga que no, que teníamos claro que era Nacho Mastretta. Porque si hay un músico que tiene ese sonido de, porque además él fue autodidacta, ese sonido salió de la calle, como digo. Además que yo soy un enamorado de Mastretta desde que empecé a hacer música de cine, desde siempre. Y lo teníamos claro, además, Nacho Mastretta sale en la película que se cayó en montaje, tocando el tema, que es por eso. Cuéntalo tú, Benzi. Sí. Bueno, básicamente yo lo que pretendía con esta película también es como tener esa atmósfera, ¿no? De los Balcanes y también a nivel sonoro. La música de ahí está muy marcada por el clarinete, en Bulgaria, digo, está muy marcada por el clarinete tocado de esta forma un poco militar, ¿no? Pero tampoco quería que sonara Goran Bregovic, no quería que fuera la música de las películas de Emil Kusturica, ¿no? Porque tampoco Ljuben es eso del todo, aunque retrata mucho el universo gitano, aunque mi referente fue El tiempo de los gitanos para muchos momentos, ¿no? La película de Kusturica, sobre todo todos esos momentos de ensoñación, los momentos más poéticos, más oníricos, sí que bebe mucho, ¿no? de esa fuente, de esa referencia, pero no quería que sonara tan, digamos, es una cosa que ya he visto, que ya he oído, quería encontrar mi manera de sonar en esta película, ¿no? Y con Sergio, bueno, salió sobre todo de Sergio eso, ¿no? Lo del que el clarinete fuera tocado en vez de por un búlgaro, por alguien del extremo contrario, de Europa, de España, ¿no? Que además me parece muy de la película, porque nuestra película habla de Europa del Este, pero habla también de esta parte de Europa, ¿no? Entonces, que haya un músico como Nacho Mastretta que se tenga que aprender ese sonido gitano, o esa forma gitana a lo balcánico de tocar el clarinete, me parecía muy valioso. Y claro, el resultado es el que es, ¿no? Que para mí la verdad es que es muy poético. Él hizo un trabajo muy profundo. Y además, hasta el punto que le di que tenía como un papelito en una escena en la película que luego se cayó, claro. Luego finalmente se cayó en montaje, porque en montaje se caen muchas cosas, ¿no? Se cayó en una escena de Antonia San Juan, imagínate de Mastretta. Dos cosas. Una muy pequeñita, pero que creo que es muy interesante hablar porque lo habéis comentado los dos. Yo lo he hablado muchas veces de que la música, de alguna manera, también es como tiene relación con el aeropuerto, con los aeropuertos, es decir, la pista de aterrizaje y la pista de despegue. ¿Cómo permites aterrizar a la audiencia en el lugar, en el escenario? Y tú lo has dicho, o sea, una banda que toca música mal, con lo cual ya dices, hostia, ¿en dónde me ha llevado este avión? ¿Vale? Y entonces ya te ubica. Es una cosa que puede pasar desapercibida, pero inconscientemente no pasa desapercibida. Es decir, hostia, he llegado a un lugar que le falta un poco de orden aquí. Eso me parece una decisión muy inteligente, ¿vale? Porque si, al contrario, si la orquesta fuese maravillosa, perfecta, tal y cual, estaríamos en otro contexto. Pero habláis de clarinete. Dejadme que os diga, a ver, yo creo que vuestra película es una obra de arte. ¿Vale? Podría ser más pulida, menos pulida, pero para mí me parece que es una película muy honesta.
Y como obra de arte, lo queráis o no, es susceptible a interpretaciones distintas, a maneras de verlas distintas. Yo os cuento cómo yo la he visto. Yo solo la he visto una vez. Seguramente si cuando la vuelva a ver por otra vez, pues veré otras cosas de igual. Pero mi primera impresión fue la siguiente. La primera es que la música, sobre todo y ante todo, no funciona, esto se lo dije a Sergio, no funciona tanto para explicar lo que los personajes cuentan, sino para explicar lo que los personajes no quieren contar. No quieren contar. Y por otra parte, el clarinete, que Nacho Mastretta es un crack, eso está fantástico, pero lo más importante que Nacho Mastretta, ¿me entendéis lo que quiero decir? El clarinete, y esto Sergio lo sabe, como pasa con el piano, es un instrumento muy succionador. Muy succionador. Es decir, si tú aplicas el clarinete a un personaje, lo que esté contando el clarinete automáticamente se succiona dentro de ese personaje. Con el piano también pasa lo mismo. Tú sabes, Sergio, que es pianista. Si tú, en cambio, pones ahí un montón de orquesta, un montón de música, es demasiada música para meter a un personaje pequeñito, ¿vale? Entonces, la individualidad de uno o dos personajes con un instrumento permite que aquello que esté fantásticamente interpretado por Nacho Mastretta contando la música se succionará dentro del personaje. A mí eso me parece súper habilidoso, ¿vale? Porque es llevar a lo mínimo, es decir, la expresión mínima, un instrumento, evidentemente hay un apoyo tal cual, la esencia metida en el personaje. No sé si esto, Sergio, fue algo deliberado por tu parte de concentrar el... Sí, te voy a decir además porque, Conrado, porque es una película pequeña, sí, pero aunque no lo parezca, hay orquesta real detrás. O sea, es deliberado porque si muchas veces los músicos de cine, pues cuando tienen una orquesta es como el que tiene un juguete nuevo y juega al máximo con él. En este caso teníamos orquesta por una situación, lo típico de que tenía otra grabación, hicimos coincidir en una película pequeña y un poco ayudarnos entre todos. Y es verdad que grabamos en Budapest con la Sinfónica, pero está detrás. Por eso era deliberadamente el uso de el clarinete en primer plano. Y la orquesta está detrás como un colchón, como un pad de sintetizador, que es lo que hace que suba todo, que es una orquesta real, músicos reales tocando. Entonces, eso era deliberado total. Hablemos también de la austeridad, es decir, porque evidentemente la película es una película muy austera y muy contenida y nada, yo te digo en serio, o sea, cuando veía la película digo, venga, va, a ver, ¿cuándo va a llegar la sobredosis de azúcar? ¿Cuándo va a llegar el camión con el azúcar, echar el azúcar? Porque, pero no llega, ¿vale? Lo cual es, gracias, no llega. Agradece, ¿no? ¿Cómo se mantiene ese tempo emotivo, Benzi? Sí, yo creo que, bueno, por cerrar solamente lo del clarinete, yo también tengo una sensación con él, con este instrumento, que la manera en la que se presenta la película tiene una cosa muy sensual también. Esto que tú dices de la presencia junto al personaje, fíjate, para mí el clarinete está presente en la película, pero hay momentos que son muy claves en apariciones de Ljuben, pues, del chico gitano, que el clarinete se rompe cada vez que aparece ese personaje, y para mí esta manera de desgarrar tiene que ver un poco con lo que hace el personaje sobre el propio Víctor, ¿no? De alguna manera, en cuanto a lo emocional, ¿no? Entonces creo que esa lectura que tú has hecho del clarinete como instrumento que está en la película, creo que es muy acertada, ¿no? O de momento vibra mucho, ¿no? En cuanto a lo que me preguntas del tempo de la película, yo creo que es, pues, no sé, yo creo que trabajar mucho con la duración de las cosas, ¿no? La duración yo trabajo mucho trato de tener conciencia de los tempos a la hora de escribir. De hecho, escribo mucho con esta sensación de diálogos cortos, con diálogos largos, las acotaciones incluso, ¿no? Ya desde la escritura, para que luego justamente la sala de ensayos tengan como una especie de metrónomo con el que trabajar a la hora de crear las acciones, a la hora de crear, y aunque trabajando con actores no profesionales, a veces, como es el caso, ¿no? de Božidar Janko Fastenov y del resto de grupo, parece que esto es más complicado para ellos. Al revés, cuando tú les pones una estructura, ¿sabes? Muy desde fuera, muy física, muy de esto tiene que durar, ¿sabes? Como que le marcas un ritmo, ellos entran muy bien en eso, ¿sabes? Y dentro de esa estructura, que parece muy rígida, la de trabajar con tempos y con duraciones, ellos encuentran una libertad. Y eso es interesante, como ocurre, porque así lo que hago es que evito que estén pensando cuál es el objetivo del personaje, cuál es el subtexto de la escena, ¿sabes? Yo quiero que eso lo haga el espectador. Yo creo que los actores tienen otra labor,
y la labor de interpretar, o sea, de interpretar, no, perdón, la labor de actuar unos tempos precisamente y que sea el público el que interprete lo que significa esos tempos y esas duraciones. Sergio, Al revés. Sergio, tú has construido un arco dramático que es muy frágil, ¿vale? Es decir, es de cristal. Es de cristal. Es un arco dramático en el que tú llevas desde el principio de la película hasta el final un desarrollo, un movimiento, una evolución en una música que siempre está un poco detrás de los personajes. Es decir, que dejas que sean los actores los que lleven eso. Pero es delicado porque tu música evoluciona, evidentemente tu música crece, tu música entra en profundidad, tu música es cada vez más explicativa. Pero es un arco muy delicado, o sea, porque estás eso, o sea, lo que hemos dicho antes, tú podías sobreproteger la música con azúcar y poniendo ahí mucho, pero no, o sea, mantienes esa línea muy frágil, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo pensaste? Lo que le he preguntado a él del tempo. ¿Cómo pensaste tú, cómo calculaste tú el que no se te fuera de madre el tema, la música? Pues sobre todo porque, a ver, la temática de la historia. Un chico que va a un pueblo, a todos nos pasa también cuando vamos a nuestras raíces. Muchas veces ves que el tiempo va mucho más lento. Tú cuando vas a tu pueblo, pongamos un ejemplo, a la casa de tus padres, ves como el tiempo, ves una parte de historia y una parte también de todo lo que ha pasado. Es como el árbol genealógico y después tienes ese tiempo que va más despacio. En el momento que entra, los relojes no van así, van mucho más lento. Pues más pausado, más explicar las cosas. Entonces, también a la hora de ver el montaje, yo tenía claro el tono, pero al ver el montaje sí vi que era un montaje lento, cómo se comunican los personajes. Y después hay otras cosas importantes que no hemos hablado, que es la actuación de los secundarios. Ese padre que me lo llevaría a casa, ese personaje, que es que sustenta esa fuerza que tiene tanto el policía como el padre, que sin ellos la película se va a la mierda, así de claro. Ese momento lento, pausado de la gente mayor, de, a ver, hijo, te explico, sin ningún aspaviento, pues todo ese tipo de movimientos, ese tipo de personajes hacen que vaya todo más lento. Entonces fue fácil hacer ese hilo argumental, musical, lento, de movimiento pausado, muy adagio y manteniendo notas y eso. Oye, pues Sergio y Benzi, muchísimas gracias por esta breve charla con la peli, espero que vaya muy bien. En fin, yo estoy seguro que cuando salga, atraviese fronteras, a la gente le va a gustar porque es eso, porque es una película muy bonita, ¿vale? Sí, está gustando bastante y no esperaba yo que esté gustando tanto a prensa, críticos. No te lo digo por nada, Benzi, pero es que es verdad que últimamente como pasan de este tipo de cine, y es que así es que o sale en Netflix o no existe. Pero o usa una orquesta sinfónica gigante o no existe. Y me estaba gustando mucho y yo te agradezco, Conrado, sobre todo a ti y a los medios que se están haciendo eco de esta película. Pues nada, oye, que todo vaya muy bien, ¿vale? Gracias por todo. Muchas gracias. Vale, Hasta pronto. venga.